La desesperación de Washington es palpable, con la inminente amenaza de que las Fuerzas Armadas ucranianas colapsen antes de las elecciones presidenciales de noviembre. La administración de Biden parece estar al borde del colapso nervioso. Y claro, ¿quién podría culparlos? Según el politólogo John Mearsheimer, incluso con el respaldo militar de Occidente, Ucrania no ha logrado revertir el curso de una guerra que parece más perdida cada día. Kamala Harris debe estar sudando frío, sabiendo que un desastre militar en Ucrania podría convertirse en un desastre electoral en casa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El nerviosismo se apodera de Washington. En los pasillos del poder, la presión aumenta cada día que las Fuerzas Armadas ucranianas no logran avances decisivos frente a Rusia. La administración de Biden teme que un colapso militar de Ucrania antes de las elecciones presidenciales sea el golpe final a su narrativa internacional. El politólogo John Mearsheimer advierte que Estados Unidos se enfrenta a una catástrofe política si Ucrania cae, pues no solo perdería influencia en la región, sino que también sufriría un duro revés diplomático de cara al mundo. El colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre sería un desastre, sobre todo en un contexto donde la guerra se ha convertido en un eje central de la política exterior de Biden. Un revés tan significativo no solo haría tambalear la imagen de la administración demócrata, sino que ofrecería munición a sus rivales políticos. El apoyo militar y económico de Estados Unidos ha sido constante, inyectando miles de millones de dólares en equipos, armamento y entrenamiento para las fuerzas ucranianas. A pesar de ello, el avance de las tropas rusas ha sido firme, dejando a Ucrania en una situación delicada. De acuerdo con Mearsheimer, el fracaso de Kiev se traduciría en una pérdida considerable de poder para Washington, desmoronando su control sobre el conflicto. Históricamente, las elecciones presidenciales en Estados Unidos han sido momentos decisivos en su política exterior. El gobierno de Biden ha apostado su reputación en el apoyo a Ucrania, convencido de que una victoria militar podría consolidar su liderazgo global. Sin embargo, las fuerzas ucranianas han sido superadas en varios frentes, poniendo en duda la capacidad del gobierno de Zelensky para resistir. Los números son preocupantes. Decenas de miles de tropas ucranianas han caído en combate y la infraestructura militar ha sido devastada. A pesar de los esfuerzos para reabastecer al ejército con tecnología occidental, incluidos drones avanzados y tanques Leopard, los resultados no han sido favorables. El balance de poder se inclina en favor de Rusia, cuyo dominio en los campos de batalla se hace cada vez más evidente. En términos económicos, la situación es igualmente tensa. El gasto militar estadounidense ha sido colosal, y los efectos secundarios de esta inversión ya se sienten en una economía debilitada por la inflación y el aumento de los costos energéticos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el electorado estadounidense se muestra cada vez más impaciente ante un conflicto que parece no tener fin y que ha drenado los recursos nacionales. El impacto diplomático de un colapso ucraniano también sería devastador. Washington ha trabajado incansablemente para consolidar una coalición internacional en apoyo a Ucrania, movilizando a aliados clave como la OTAN y la Unión Europea. Pero si Kiev cae, la credibilidad de Estados Unidos como líder mundial se vería gravemente afectada y su capacidad para forjar alianzas en futuras crisis globales sería puesta en duda. Como historia secundaria que confirma el colapso militar ucraniano y refuerza la situación delicada de Washington, podemos analizar el reciente informe del Washington Post sobre la constante disminución del poder bélico de Ucrania. Ahora bien, según un informe de Washington Post en agosto de 2024, las pérdidas militares de Ucrania se han disparado, con más de 40.000 soldados caídos en los últimos meses, y los recursos logísticos son cada vez más escasos. La línea de suministros de armamento está agotada, a pesar de los $70.000 millones inyectados por Estados Unidos y la OTAN, lo que evidencia la falta de efectividad de las estrategias occidentales.
El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió en una conferencia reciente que la moral de las tropas ucranianas está en un punto crítico. En el frente diplomático, aliados clave como Alemania y Francia han comenzado a cuestionar la viabilidad de continuar apoyando a Ucrania indefinidamente, especialmente ante la creciente presión interna por la crisis económica y energética que ha generado el conflicto. Desde una perspectiva energética, el impacto ha sido notable. Rusia ha utilizado las sanciones para recortar suministros energéticos a Europa. Ha generado un aumento del 35% de los precios del gas durante 2024, lo que exacerba las dificultades económicas de los aliados de Ucrania. Las interrupciones en las cadenas de suministro europeas han provocado que la inflación en algunos países como Alemania alcance el 9,8%, lo que refleja el costo real del conflicto. Además, la capacidad militar de Ucrania ha sido erosionada significativamente. Un análisis reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, destaca que en los últimos 3 meses, las fuerzas ucranianas han perdido un 30% de su equipo pesado, incluidos tanques y vehículos blindados. A pesar de los esfuerzos de Occidente por suministrar más armas, el desgaste en el campo de batalla ha sido implacable. Esta situación también ha afectado la imagen internacional de Estados Unidos. Un reciente sondeo de Pew Research Center mostró que solo el 42% de los estadounidenses apoyan la continuación de la ayuda militar a Ucrania, una caída del 18% en comparación con el año anterior. Eso refleja un creciente cansancio en la opinión pública sobre el conflicto, lo que añade presión a la administración Biden de cara a las elecciones presidenciales. Los habitantes de Estados Unidos avalan este gasto exorbitante en plena crisis inflacionaria. Esto subraya el impacto multifacético que el conflicto ucraniano-ruso ha tenido en la política y economía global, destacando cómo el posible colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas antes de las elecciones estadounidenses podría ser el punto de inflexión para la política exterior de Washington. Washington enfrenta un momento crítico mientras observa cómo la situación en Ucrania se desmorona. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas antes de noviembre podría ser devastador para la administración Biden. La enorme inversión militar y económica que supera los $70,000 millones ha mostrado pocos resultados y las fuerzas rusas continúan avanzando con firmeza. La presión se acumula en el frente interno, donde la opinión pública estadounidense se muestra cada vez más dividida. Solo el 42% de los ciudadanos apoya mantener la ayuda a Ucrania, una tendencia que ha caído significativamente en el último año. Mientras tanto, el costo económico para los aliados europeos sigue en aumento. La interrupción de los suministros de gas por parte de Rusia ha provocado que los precios energéticos suban un 35%, desencadenando una inflación devastadora en países como Alemania, donde los índices han alcanzado el 9,8%. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la sostenibilidad del apoyo a Ucrania. En términos militares, la situación es igualmente sombría. Los informes indican que Ucrania ha perdido cerca del 30% de su equipo pesado en los últimos meses. A pesar del flujo constante de armamento occidental, las bajas en el campo de batalla han minado la capacidad ucraniana de responder eficazmente, agravando aún más su situación. John Mearsheimer y otros analistas señalan que si las fuerzas ucranianas colapsan antes de noviembre, no solo sería una derrota militar, sino también un golpe mortal para la credibilidad de Estados Unidos en la arena internacional. Un fracaso en Ucrania erosionaría la influencia de Washington, poniendo en peligro su capacidad de liderar coaliciones en futuras crisis globales. El temor a una escalada nuclear también persiste. Con la retórica entre Moscú y Washington cada vez más belicosa, un colapso en Ucrania podría desencadenar una respuesta militar más severa, poniendo al mundo en riesgo de una confrontación nuclear, algo que ni Biden ni sus aliados europeos pueden permitirse. De cara al futuro, Washington debe encontrar una manera de gestionar las crecientes tensiones internas y externas. Si no logra evitar el colapso de Ucrania, las repercusiones electorales y diplomáticas serán difíciles de contener, erosionando su liderazgo global en un momento decisivo.
En resumen, el destino de las fuerzas ucranianas está intrínsecamente ligado al futuro de la administración Biden. Un colapso antes de las elecciones podría cambiar no solo el rumbo de la guerra, sino también el del liderazgo mundial de Estados Unidos. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.